Originario de Malasia e Indonesia, el rambután, cuyo nombre hace referencia al cabello debido a las características de su fruto, es un árbol tropical relacionado con otros frutos comestibles como el lichi y el mamoncillo. Asimismo, en otros países de América Latina, a este fruto exótico se le conoce como mamón chino, lichas o achotillo. El rambután es un cultivo de origen netamente de áreas tropicales, por lo tanto, las condiciones que tenemos en Rosario Izapa puede decir que reúnen las condiciones agroclimáticas para el buen desarrollo de este cultivo o de esta especie. Después de años de evaluación, desde el punto de vista de la evaluación de progenies o de accesiones, se tiene la evidencia que las condiciones agroclimáticas existentes en el trópico húmedo en México se puede decir que reúne todas las condiciones para el cultivo de esta especie. El cultivo de rambután se introdujo en América Latina y en México en 1950, principalmente como una planta exótica y ornamental, por lo cual se estableció solo en algunas huertas familiares, en la zona de Cacahuatán, en el Soconusco, Chiapas. A partir de la década de los 60, Zagarpa atendió la necesidad de buscar opciones para los agricultores de la región del trópico húmedo de México. Tras años de investigación, se concluyó que esta zona cuenta con las condiciones óptimas para el desarrollo del rambután. Hablar de los frutales tropicales, estamos hablando, ya dijimos, de 25 especies. Sin embargo, a gran escala se cultivan alrededor de 6 o 7 especies. Es decir, no hay mucha diversificación. Dentro de los programas de investigación del INIFAP, y en este caso específico en Rosario Izapa, se empezó a vislumbrar la introducción y la evaluación de frutales, tanto en otras áreas como de originarios de México, para encontrar algunas alternativas de producción para los que se dedican al cultivo de los frutales en México. Dentro de estas especies se introdujeron en la década de los 60 del siglo pasado algunas especies como el rambután. Se introdujo inicialmente algunas accesiones al campo experimental El Palmar en el estado de Veracruz. De ahí, en la década de los 80, se evalúan algunas accesiones, genotipos y algunas introducciones de rambután en esta área para ver su comportamiento. Actualmente, a través de las investigaciones realizadas en el INIFAP, los productores pueden establecer plantaciones de rambután de alto rendimiento y calidad, ya que una plantación en etapa madura tiene rendimientos de 10 a 15 toneladas por hectárea. El árbol de rambután alcanza hasta 25 metros de altura. Su tronco puede llegar a tener hasta 60 centímetros de diámetro. El color de la corteza puede ser gris o café oscuro. Su follaje es denso y su copa un tanto abierta. Sus hojas pueden llegar a medir hasta 30 centímetros de largo y sus flores, hermafroditas o masculinas, son muy pequeñas. Es importante señalar que gracias a la autopolinización de las flores hermafroditas se producen los frutos. El fruto es una drupa
es decir, un fruto de mesocarpo carnoso o fibroso que rodea un endocarpo leñoso, como el durazno y el lichi. Estos nacen en racimos de 10 a 20 frutos. Su piel es rojiza, ocasionalmente amarilla o naranja, y está cubierta por espinas suaves. Por otro lado, desde el punto de vista de los frutos específicamente, que es el producto que se va a comercializar, que va a consumir el consumidor finalmente, son los frutos. Estos, desde el punto de vista de su color, pueden ser desde verde, amarillo hasta rojos. Desde el punto de vista del sabor, puede ser desde ácido, igual que un limón, hasta dulces. Desde el punto de vista del tamaño también varía. En función del tamaño del fruto, de alrededor de 30 gramos por cada fruto, es lo comercialmente aceptable. Puede ser más de mayor peso y está bien, sin embargo hacia abajo ya no, porque ya entonces productivamente ya no sería costeable. Tiene una pulpa blanca y jugosa que puede ser ácida o muy dulce. Su única semilla es de color marrón y es altamente venenosa, por lo que no debe ser consumida con la pulpa del fruto. Por otro lado, tenemos una característica fundamental, que la pulpa o el arilo que le llamamos se adhiere a la semilla. Entonces los árboles o los frutos que el consumidor va a preferir son los que el arilo se desprende fácilmente y no tiene ese problema. El rambután destaca por su alto contenido de vitaminas y por sus diversos beneficios para la salud. Esta fruta se caracteriza por su concentración en vitamina C y vitaminas del grupo B, principalmente de ácido fólico, por lo cual su consumo es recomendado a mujeres embarazadas. Asimismo, es rica en antioxidantes y ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Actualmente, el cultivo de rambután representa una oportunidad viable para los productores mexicanos, debido a que se trata de un árbol que tiene una fruta exótica atractiva para el mercado. A nivel mundial, los principales países productores de rambután son India, Tailandia, Indonesia, Australia, Costa Rica y Ecuador. En México, se produce principalmente en Veracruz y en la región del Soconusco, en el estado de Chiapas, donde se ha utilizado además como alternativa para reemplazar las plantaciones viejas de cacao. Con el aumento de la demanda de rambután, el INIFAP, a partir del año 2001, con el proyecto de frutales tropicales y subtropicales no tradicionales, ha contribuido con el mejoramiento y expansión de las plantaciones. El programa de investigación de mejoramiento genético del campo experimental Rosario Izapa se dedica, y empezamos a evaluar en la época de los 80s, muchas progenies o árboles madre con diferentes características que ya les comenté. Después de esta evaluación nosotros tenemos 3 genotipos o 3 accesiones sobresalientes, que es el Rosario Izapa 105, Rosario Izapa 120 y el Rosario Izapa 148. Es decir, esas son las próximas variedades que se van a registrar dentro del instituto para variedades mexicanas. Existen muchas variedades en otros países que han generado, en Australia, en Malasia, en otras áreas productoras. Sin embargo, nosotros ya contamos con esto. Una vez que nosotros contamos con la evidencia de que tenemos que el cultivo se adapta perfectamente a nuestras condiciones, es decir, en las áreas de la costa hacia la montaña, alrededor de 0 a 600 metros, que son las áreas marginales para el cultivo de café arábica. Entonces, esto viene a representar una alternativa para los productores. Nosotros queremos cultivar rambután que nos dé frutos rojos, frutos dulces, frutos que se les despegue la pulpa de la semilla fácilmente.
El rambután se consume cada vez más en el país y en el mundo. Por ello, los productores, ejidatarios y empresarios agropecuarios están interesados en lograr altas producciones para comercializarlo primero en México y posteriormente exportarlo a mercados extranjeros, donde se reconoce una demanda potencial de este fruto exótico. El árbol de rambután puede establecerse como unicultivo o bien asociado con otras especies, como el café y el cacao. Las condiciones óptimas para su desarrollo se encuentran en el trópico húmedo y subhúmedo, debido a que esta región le proporciona porcentajes altos de humedad, temperaturas cálidas y suelos adecuados. El rambután es un cultivo de origen netamente de áreas tropicales. Las condiciones que tenemos en Rosario Izapa puede decir que reúnen las condiciones agroclimáticas para el buen desarrollo de este cultivo o de esta especie. Después de años de evaluación, desde el punto de vista de la evaluación de progenies o de accesiones, se tiene la evidencia que las condiciones agroclimáticas existentes en el trópico húmedo en México se puede decir que reúne todas las condiciones para el cultivo de esta especie. Es importante mencionar las características botánicas de esta especie, porque antes de que pueda evaluar y recomendar como alternativa, se tiene que tener la evidencia de que realmente va a ser un cultivo que va a tener éxito, sobre todo los usuarios que son los productores. Hablar del rambután específicamente es originario del sureste asiático, pero con toda la comunicación que ha habido en el mundo, pues se ha distribuido en todas las áreas tropicales y algunas subtropicales en todo el mundo, específicamente en México, aquí en el trópico húmedo, en el caso del Soconusco en Chiapas. En el mundo se conocen más de 100 variedades de rambután, por lo cual en el campo experimental Rosario Izapa de INIFAP Chiapas se han evaluado algunas selecciones sobresalientes para obtener plantas de mejor calidad. Para garantizar la calidad del cultivo, se recomienda utilizar plantas obtenidas en viveros, en donde se realiza la reproducción vegetativa de estas plantas a través del desarrollo de portainjertos y varetas portayemas de alta calidad. Con esto nosotros nos dimos a la tarea en el programa de investigación de frutales tropicales del campo experimental Rosario Izapa a generar la metodología de propagación vegetativa, que como dije son por injertos, un injerto de yema por la metodología de parche. Con eso nosotros tenemos ya la posibilidad de tener prendimientos arriba del 95% de cada injerto, y con esto la posibilidad de producir plantas para establecer en el campo. Estamos hablando ya de los años de 1994 en adelante. Es decir, prácticamente 20 años hasta ahorita ya tenemos o hemos tenido esa propagación masiva de plantas de calidad. Por eso es que con esta posibilidad ya se vuelve una alternativa viable para los productores, el cultivo del rambután, y para los productores del trópico húmedo en México. Ahora bien, después de esto, nosotros ya producimos plantas, o los viveristas producen plantas a nivel comercial. Existen algunas estadísticas en la Zagarpa que consignan alrededor de 200 hectáreas cultivadas con rambután. Sin embargo, desde hace 20 años y por la producción de plantas que ha habido, podemos decir que prácticamente tenemos entre 3.000 y 5.000 hectáreas sembradas con rambután en México, que actualmente ya los productores ya tienen esa alternativa adoptada y están generando los ingresos necesarios para salir adelante con su actividad.
El portainjerto se obtiene utilizando las semillas del fruto, las cuales se extraen y se siembran en bolsas con un sustrato previamente mezclado para su germinación y posterior desarrollo. Entonces vamos a entrar en el proceso de multiplicación, de generar las plantas para establecer las nuevas plantaciones. Estas inician, obvio, con la producción de portainjertos en el vivero, como lo podemos ver aquí. Iniciamos la producción de los portainjertos con el llenado de bolsas, que normalmente tienen un tamaño de 20 por 35 centímetros, con un sustrato de 2:1, 2 tantos de tierra negra y un tanto de arena para obtener un sustrato bastante, una estructura bastante suelta. Enseguida vamos a cortar los frutos plenamente maduros para sacar la semilla que nos va a dar origen a al portainjerto. En este caso eliminamos el arilo o fruto comestible o la pulpa y obtenemos la semilla. Esta semilla es la que vamos a sembrar en las bolsas. Una vez que nosotros sembramos las semillas, va a haber el proceso de germinación y de crecimiento de las plantas que van a dar origen, como dije, a los patrones. Aproximadamente después de 10 meses, 8 o 10 meses, vamos a tener un desarrollo del portainjerto de este tamaño, que tiene aproximadamente 1 centímetro de diámetro en la base de la planta. Entonces eso nos indica, es el indicativo que las plantas están listas para injertarse. La base del 20 centímetros arriba de la bolsa, entonces son 1 centímetro que tiene que tener aproximadamente el portainjerto. Por su parte, para obtener una vareta portayema, se realiza una selección de brotes sanos que proporcionen yemas para realizar el injerto. Una vez que nosotros tenemos nuestros portainjertos o patrones listos para ser injertados, procedemos a seleccionar los árboles más productivos para cortar las varetas portayema. Una vez que nosotros seleccionamos nuestra vareta, que es el crecimiento anterior, vamos a cortar esa vareta. Entonces esto nos va a dar origen a nuestra vareta portayemas. Una vez que nosotros cortamos la vareta, vamos a eliminar las hojas con una tijera de poda para evitar su deshidratación. Esta es una vareta portayema. Entonces, una vez que tenemos nuestra vareta portayema, vamos a ir a los patrones que ya están listos para ser injertados, que esto ocurre, como ya dijimos anteriormente, alrededor de 10 meses después de que nosotros hicimos la siembra de la semilla. Finalmente, en el proceso de injerto, se coloca la yema obtenida previamente en el patrón desarrollado en la unidad de producción de portainjertos. Aproximadamente 4 meses después de haber realizado dicho proceso, el injerto estará listo para su establecimiento definitivo. Una vez que nosotros tenemos nuestra vareta portayemas, vamos a proceder a hacer una incisión 20 centímetros arriba de la base del patrón, una incisión para sacar una parte de la corteza del patrón, y ahí vamos nosotros a sacar un parche de la yema de nuestra vareta y lo vamos a colocar donde sacamos esto. Una vez colocado perfectamente, que se unan los dos cortes, vamos a proceder al vendado, le llamamos, con una cinta plástica de alrededor de 1 centímetro de ancho. Esto es para protegerlo de las lluvias, de la humedad, y también favorecer
que haya un contacto perfecto entre los cortes que ya se hicieron. Esta es la manera de cómo vamos nosotros a hacer un injerto. Posteriormente, una vez que tenemos injertado, después de 20 días, va a germinar la yema y esto nos va a dar origen a el injerto. Una vez después de 4 meses, estos injertos que acaban de ver ustedes van a crecer alrededor de 50 a 60 centímetros. Y en este momento tenemos unas plantas listas para llevarlas al campo para establecerse ya en el terreno definitivo. El árbol de rambután florece en alturas que van de los 500 a los 600 metros sobre el nivel del mar. Requiere entre 69 y 79% de humedad en el periodo de seca y de 78 a 84% en la época de lluvias. Asimismo, requiere temperaturas que van de entre los 24 y los 29 grados centígrados. En la selección del terreno donde se establecerá el cultivo, es necesario que el suelo sea de arcilla arenosa, donde abunde materia orgánica. Asimismo, debe contar con un buen desagüe para evitar inundaciones. Antes de establecer la plantación, se recomienda preparar el terreno, ya sea rozando o tumbando los árboles que interfieran en el desarrollo de las plantas de rambután. Una vez realizada la preparación del suelo, se traza el sistema de plantación. Para obtener una densidad de 180 árboles por hectárea, se pueden establecer en marco real a una distancia de 8 por 8 metros. Es recomendable realizar el trasplante al lugar definitivo durante el periodo de lluvias. Después de establecerse en campo durante los primeros 2 años, se realizan diversas podas de formación que permiten que el árbol desarrolle una fuerte estructura que sostenga una gran producción. Una vez que nosotros ya produjimos la planta de calidad en el vivero, la siguiente etapa, después del establecimiento, después de la siembra definitiva en el campo, a una distancia, la recomendación es 8 por 8 metros entre plantas, en un sistema de plantación 3 bolillo, lo cual nos va a dar una densidad de plantación de alrededor de 160 a 180 plantas por hectárea. Una vez que nosotros establecimos en el terreno definitivo, aproximadamente un año después de crecimiento de las plantas en el campo, vamos a tener que dar la poda de formación. Esta consiste en formar nuestro árbol, ¿sí?, con una estructura que sea capaz de soportar una excelente cosecha en la etapa de madurez de la planta. Entonces, una vez que nosotros estamos en alrededor de 40 a 50 centímetros, vamos a hacer los cortes para fomentar en esta parte el crecimiento de la parte aérea de la planta. Como dije antes, lo que nos va a dar una estructura bastante fuerte que nos va a permitir soportar una excelente cosecha cuando el árbol esté adulto. Esta es la forma o la primera poda de formación. Las necesidades de este cultivo demandan una precipitación anual mayor a 2000 milímetros. Por tal motivo, en los periodos secos se recomienda asistir el abastecimiento de agua mediante riego. Esto con el objetivo de proporcionar las condiciones óptimas para el buen desarrollo de la planta. Uno de los componentes fundamentales, y quizás me atrevería yo a decir el más importante, es el riego.
para las plantaciones de frutales. El caso del rambután es fundamental, es imprescindible. Por eso es que todos los productores que se dediquen a esta actividad del cultivo de rambután tienen que procurar tener una fuente de abastecimiento de agua en cantidad y calidad. ¿Por qué? Porque esto va a ser determinante en el amarre y desarrollo de los frutos. Es decir, si nosotros contamos con riego, nosotros vamos a tener mucha mayor cantidad de frutos y vamos a tener también mucha mayor peso en los mismos. Por lo tanto, nuestros rendimientos se van a incrementar. Y la calidad, que para el productor va a ser fundamental, también en un momento determinado va a ser determinante para alcanzar una mejor comercialización para ellos. Por eso es que es fundamental, vuelvo a repetir, que cuando nos dediquemos a la actividad de los frutales es necesario contar con un sistema de riego. Ya los sistemas de riego específicos, estamos hablando de riego presurizado, es decir, riego por aspersión o subaspersión. En este caso, después de prender la bomba, empieza a funcionar todo el sistema de riego en cada una de las bases de los árboles para proporcionarles, como yo dije, agua cuando lo necesitan. Por eso es que quiero recalcar que el riego es fundamental para el cultivo de rambután. Se recomienda realizar un análisis de suelo para identificar las necesidades nutrimentales de cada plantación y poder así proporcionar una nutrición balanceada que reduzca los tiempos de cosecha y garantice una mayor y mejor producción. La fertilización o la nutrición de las plantas es durante todo el ciclo productivo de la planta. Entonces lo que hacemos es una limpia del cajete, y de acuerdo a las condiciones del suelo y de la planta va a ser las necesidades de nutrimentos. Normalmente hacemos esta fertilización en base a nitrógeno, fósforo y potasio. En esta etapa estamos hablando de una fertilización de alrededor de 200-300 gramos cada 3 o 4 meses. Entonces esta se hace alrededor del cajete de la planta. ¿Sí? En este caso la fuente que estamos utilizando es fosfonitrato. Una vez que nosotros tiramos el fertilizante, se procede a tapar este fertilizante para evitar que haya una pérdida por evaporación o por arrastre de la lluvia cuando es en la época de lluvias, como en este caso. En términos generales, este es la tecnología de manejo después de un año de establecido el cultivo. Actualmente no se ha registrado alguna plaga o enfermedad que amenace a las plantaciones de rambután en nuestro país. Por ello, en lo que se refiere al control y manejo de plagas y enfermedades, solo se realiza un programa de protección de la planta. Después de la floración, el árbol alcanza su etapa productiva y alrededor de 16 semanas después de esta, los frutos están en plena forma para ser cosechados y ofertados al consumidor. Bien, aquí podemos ver un árbol ya con una madurez terminal para la cosecha. Es decir, este árbol está para ser cosechado ya en este momento. Y la cosecha tenemos que normalmente hacerla cuando todo el racimo está maduro. Es decir, vamos a hacer esta operación, cortamos aquí. Entonces, esta es la forma de que nosotros vamos a cosechar nuestros árboles de rambután. Cuando el fruto alcanza el color, y cuando alcanza el color, básicamente ya alcanzó su madurez. Este es un fruto no climatérico, quiere decir que lo tenemos que cortar cuando está plenamente maduro. A diferencia como los mangos, que son frutos climatéricos, los podemos cortar en madurez fisiológica y en el proceso, hasta llegar al consumidor, van a madurar y alcanzar
propiedades del fruto. En este caso rambután, como dije, este es un fruto no climatérico y tenemos que cortarlo en plena madurez ya para el anaquel. La cosecha se realiza en forma escalonada mediante el corte del racimo. Después, los frutos se separan de este, cuidando que cada fruto conserve el pedúnculo. Posteriormente, se seleccionan por grado de madurez, tamaño y color. Una vez realizado el corte de los racimos, es importante tener especial cuidado en el manejo de los frutos, debido a que son perecederos por su condición fisiológica sin posmaduración. Después de cosechar los árboles, es necesario realizar una poda de producción y nutrir a la planta, pues con estas tareas se le prepara para el siguiente ciclo productivo. Una vez que nosotros ya tenemos una plantación en plena producción, cuando viene la etapa de la cosecha, nosotros vamos a cosechar siempre los racimos completos y de esta manera nos va a permitir realizar una poda de producción, que claro, tenemos que afinarla después de la cosecha. Y un árbol de poda de producción sería este prototipo, este ejemplo. Una vez que nosotros terminamos la cosecha y la poda, entonces también igual procedemos a la fertilización. Esta fertilización vamos a hacerla en el tercio medio del cajete del árbol, es decir, de la zona de goteo, que es las últimas ramas que estamos viendo, y el tronco, a la mitad vamos a hacer una línea, ¿sí?, con un azadón, y vamos a proceder a aplicar la fertilización de acuerdo a la fórmula que de acuerdo al diagnóstico nosotros hayamos determinado, de acuerdo a la edad y de acuerdo a las fuentes de fertilizante que tengamos o que hayamos nosotros determinado para proporcionar los nutrientes esenciales para una buena cosecha futura. Es decir, ahorita estamos iniciando el proceso de la siguiente producción del próximo año de estos árboles. Una vez que nosotros distribuimos la cantidad de fertilizante, como dije antes, ya determinado por árbol, entonces procedemos a tapar este fertilizante. Puede ser con la misma hojarasca de las hojas que han caído de la poda o de la caída natural de las hojas de todos los árboles. Con el fin de conservar el color rojo de la cáscara, la calidad gustativa de la pulpa y evitar la decoloración y negreo de las espinas, se realiza un rápido empaque en bolsas de polietileno y se almacenan en un ambiente húmedo con temperaturas de entre 5 y 10 grados. Los frutos destinados al mercado internacional son empacados en cajas de cartón sin ningún tratamiento agroquímico. Posteriormente, los paquetes son transportados a su mercado final. Actualmente, la superficie plantada de rambután se ha incrementado debido al favorable panorama comercial de esta fruta exótica, tanto a nivel nacional como internacional. La producción de las hectáreas establecidas en Chiapas y Veracruz se destina a México, los Estados Unidos, Canadá y Japón. Un atractivo más para los productores es el incremento de la producción de sus cultivos, que se ha logrado a través de la aplicación de la tecnología desarrollada en el INIFAP. El cultivo de rambután, además de ser una alternativa accesible y rentable para los productores mexicanos, también ha contribuido en la transformación ecológica de zonas erosionadas. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer al doctor Sandoval y él nos ha apoyado porque teníamos antes cacao, pero quisimos ver otras variedades y ahorita con este rambután estamos fascinados, estamos encantados de ver cómo estos árboles que empezamos con cacao, que estaba ya plagado, árboles viejos, así compramos el rancho y ahorita poco a poco han ido creciendo, son como niños, ¿verdad? Que tenemos que cuidar.
Audio Jungle.